Me dedico a, bueno, soy empresario y para mí el skate es libertad. Mi nombre es Diego Alvarado, tengo 15 años, estudio la preparatoria en Prepa 8 y pues el skate para mí es perseverancia. ¿Qué tal? Mi nombre es Brian. Actualmente estoy estudiando el sexto semestre de preparatoria. Para mí el skate es coraje. ¿Cómo estamos, amigos de Arroba 21? Pues el día de hoy les tenemos un programa de nivel pro, porque vamos a hablar sobre el skateboarding. Este deporte, estilo de vida o pasatiempo, no sabemos qué es. Aquí ahora sí que los expertos nos lo van a aclarar. Y bueno, realmente nosotros la sociedad lo hemos catalogado como y satanizado como un deporte para vagos, y la verdad es que estamos muy equivocados. Pero no les platico más, mejor acompáñenme y descubramos el bonito deporte que es el skateboarding. Bueno, la tabla es la parte principal, la reina de esto de las patinetas. Y pues todas son de maple, todas. No hay una, para mi gusto no hay una mejor que otra. Hay varias marcas mexicanas y extranjeras, gringas en este caso. Todas tienen 7 capas de maple, todas se rompen, son para eso, son para el maltrato. El chiste es escoger la que a uno más le quiera, con la que uno más se identifique. Hola, yo soy Joaquín y tengo 16 años. Me dedico a estudiar y yo empecé a patinar porque es una manera en la que saco todo el estrés y pues a la vez me divierto. Y pues más que nada la marca Faith, más que un grupo como patinetas, o sea, son como mis hermanos, ¿no? Y pues algo que he aprendido durante el skate es el ser perseverante para poder sacar un truco. Y bueno, amigos, estamos aquí con Jail Álvarez, que es el fundador y propietario de Faith Skateboards. ¿Cómo estás, carnalito? Muchas gracias por la invitación. Bien, todo bien. ¿Tú qué tal? Muy bien, mira el sol a plomo, pero contentos de estar aquí contigo. Oye, pues realmente el programa que estamos haciendo el día de hoy tiene que ver con los skates, y tú eres de la vieja escuela y fiel conocedor de este deporte, estilo de vida, no sé cómo se le considere. Claro que sí. Bueno, el skate definitivamente es un estilo de vida, es una forma de vivir en diversión, en libertad. El skate es un estilo de vida, inclusive se puede empezar a vivir de ello, no del todo, pero ya es una forma muy padre de vivir, y es una pasión, ¿no? O sea, nosotros lo hacemos esto por pasión. Inclusive yo a mis 40 años todavía ando arriba de la patineta, digo, ahorita estoy lesionado, pero lo hacemos con gusto porque no es un tema de dinero, no es un tema de plata, es un tema de pasión, ¿no? ¿Qué tal? Mi nombre es Néstor Verduzco, tengo 29 años y pues a mí me gusta patinar. Yo empecé a patinar más o menos por ahí de los 14, 15 años, y pues en un principio mi mamá la verdad es que no me apoyaba nada, ¿no? En esto del skate, porque ella pensaba que era un pasatiempo para vagos, para gente de la calle que nada más está ahí drogándose y haciendo puras cosas malas, ¿no? Para mí el skate se ha convertido en todo en mi vida, mi estilo de vida es desde que me levanto hasta que voy a dormir, es lo que siempre estoy haciendo, y esto está muy chido. En esta ciudad existen 1000 maneras de ir de un punto a otro rodando. Hablamos exclusivamente de estos jóvenes que andan sobre ruedas y que han hecho de esto un deporte extremo. Sobre patines, patineta o bicicleta, estos deportes urbanos, desde sus inicios, se han practicado en espacios públicos. Una banqueta, explanadas, rampas y cualquier obstáculo que la ciudad les ponga. Son el mejor reto para estos jóvenes que poco a poco han ido ganando sus propios espacios. Bajo un puente, dentro de los parques y en explanadas públicas, la generación de parques en donde poder aplicar sus habilidades y destrezas. Los rollers pueden ir casi a cualquier lado. Claro que el clima y las condiciones del suelo siempre pueden ser un problema. Librar obstáculos y hacer trucos en tubos y rampas son parte de sus actividades urbanas.
Así que a buscar un par de ruedas y a hacer lo que mejor nos salga. Las ruedas es algo difícil de escoger porque hay de varias medidas y varios polímeros. Bueno, todas son de uretano, hay suaves y hay duras y todo depende de lo que uno quiera patinar. En lo personal, yo escojo uretano duro y de una medida de 54 para andar en la calle. Hay gente que prefiere ruedas más grandes de 60 milímetros, hay desde 50 milímetros hasta 60 milímetros para la calle, que es lo que se sugiere, y de una dureza de 99 a 101. Bueno, mi querido Jail, ahora sí, siguiendo con esta cuestión del skate, ¿al skate se le puede considerar como un deporte extremo? Porque ya me dijiste que es un estilo de vida también. Creo que sí, definitivamente hoy en día este deporte que es catalogado también como extremo, pues cuando tú piensas en una forma de empezar a vivir dentro de él, pues es un deporte porque tienes que pararte a entrenar, tienes que capacitarte sobre él, no es nada más subirte a la tabla y hacer las cosas. Regularmente, inclusive en el grupo de nosotros, nos levantamos, vamos al gimnasio, algunos corren, algunos hacen algo de peso, sentadillas, etcétera, pero sí es un deporte para nosotros muy formal y muy delicado, que pues conlleva estar preparado en mente y en cuerpo, ¿no? También, ¿no? Ahora vemos que también pues este deporte, este estilo de vida, se está popularizando tanto que bueno, ya vemos que los chavillos ya a muy corta edad ya le empiezan a dar a la tabla. Vemos que también en las chicas se popularizó. Sí, definitivamente. Ahora es un deporte mixto. Creo que la divergencia que ya tiene este deporte es muy buena porque inclusive hace poco hubo una serie de concursos amateurs, por ejemplo el AMPA-AM, donde ya hubo una sección de damas, bajan tubos sin problema, ¿no? Bancas, hacen transferencias, hacen muchísimos trucos que te dejan impactado de la capacidad que tienen estas chicas, ¿no? Ya desde los 14 años hasta de los 19 años están muy fuertes ya las chicas también. Hoy se exigen más los chavos, realmente se exigen hasta para hacer un truco, hasta que no lo perfeccionan, no descansan. Totalmente, y es algo que me gusta, ¿no? Y que me llama la atención y es parte de la pasión de los chicos, ¿no? Que en realidad están dándole, ¿no? Día y noche, y deben de aprovechar ese tipo de espacios, ¿no? Y hoy en día hay muchos parques de muy buena calidad, digo, uno certificado, pues es Templo Mayor, que es el más reciente y que tiene de todo. Tú puedes ver que es un parque Claro. Para diferentes niveles y donde la gente puede estar practicando día y noche. Oye, pues muy interesante eso, pero ahora vamos a que me platiques de Fate, pero ¿te parece si vamos a una pausita? Por supuesto, claro que sí.